Hola, soy Natalie Parker, tengo 30 años, soy desarrolladora de software y siempre he sido la perdedora de mi familia. Una tarde de otoño en Salt Lake City, entré al restaurante con el corazón acelerado. Era nuestra cena familiar anual y sabía que algo se venía. Mi hermano se levantó, ajustándose la corbata, y encendió un proyector. La pantalla se iluminó con gráficas, números y un contrato. La renta de la casa familiar ahora es de $8,800 al mes, anunció, deslizando el contrato hacia mí. Si no te gusta, entonces vete. La sala estalló en risas. Mis padres, mi tía, mi tío, mi primo, todos sonriendo como si yo fuera una broma. Mi papá se recostó, riéndose, mientras mi mamá le susurraba algo a mi tía, con los ojos brillando de diversión. Apreté mi vaso, los nudillos blancos, pero no dije nada. Pensaban que me tenían acorralada, que firmaría su ridículo contrato o empacaría mis cosas. Pero no tenían idea de lo que había estado trabajando durante meses, del secreto que había mantenido oculto. Miré al otro lado de la mesa, la sonrisa arrogante de mi hermano clavada en mí, y sonreí levemente. Lo que hice después los dejó a todos sin palabras. ¿Alguna vez te han subestimado en tu propia familia? Comparte tu historia en los comentarios y hablemos sobre defendernos. Cuando era niña, la casa en Salt Lake City siempre estaba llena de risas, pero ninguna era para mí. Crecer para mí significaba ser la rara, la chica callada que prefería trastear con computadoras antes que sacar calificaciones perfectas. Mi hermano Connor, 4 años mayor, era el hijo favorito. Entraba al comedor con su boleta de calificaciones en la mano y mis padres brillaban como si hubiera ganado un Nobel. Otra calificación perfecta, decía mi papá, dándole palmadas en la espalda. Estoy tan orgullosa, añadía mi mamá con los ojos brillando. Yo me sentaba ahí, jugando con la comida, esperando mi turno para mostrar algo. Pero cuando lo hacía, tal vez un proyecto de programación en el que había trabajado semanas, apenas levantaban la mirada. «Qué lindo, Natalie», decía mi mamá con voz plana. «Pero, ¿por qué no puedes enfocarte en cosas reales como tu hermano?» Todo empezó cuando tenía 8 años. Hice un juego simple en mi vieja computadora, un laberinto donde un gato pixelado perseguía a un ratón. Estaba tan orgullosa que arrastré a mis padres al escritorio para mostrárselo. Mi papá miró la pantalla y se encogió de hombros. «Los juegos no te van a meter a la universidad». Mi mamá añadió. «Tu hermano ya está en el cuadro de honor. Esfuérzate más». Sentí que el pecho me dolía, pero no lloré. Solo asentí y apagué el monitor. Mientras tanto, mi hermano absorbía toda la atención, sonriendo mientras contaba su última victoria en debate o su trofeo de matemáticas. Nunca decía nada cruel directamente, pero sus miradas soberbias decían suficiente. Yo era invisible a menos que me compararan y siempre quedaba corta. A los 12 años, dejé de intentar impresionar. Traía a casa calificaciones promedio, porque pasaba las noches programando en vez de estudiar libros de texto. Mis padres no ocultaban su decepción. En las cenas familiares hablaban del futuro universitario de mi hermano, de su gran carrera en finanzas, mientras yo empujaba los chícharos en mi plato. «¿Por qué no puede ser más como él?», preguntó mi papá una vez con voz dura. Miré esperando un destello de ternura, pero sus ojos seguían fijos en mi hermano, que se sentaba erguido, disfrutando de la atención. «Él va a llegar lejos, Natalie», intervino mi mamá. «Tú tienes que ponerte las pilas». Mi tía, mi tío y mi primo estaban ahí, asintiendo, su silencio más fuerte que cualquier palabra. Me sentía como una invitada en mi propia casa, tolerada, nunca celebrada. Intenté probarme a mí misma a mi manera. A los 14, participé en un concurso local de programación, pasando semanas perfeccionando un programa que rastreaba patrones climáticos. Gané tercer lugar, un certificado pequeño y una tarjeta de regalo de $50. Lo llevé a la cena, esperando que esta vez me vieran. Pero mi hermano acababa de recibir una carta de un prestigioso programa de verano, y la mesa estaba llena de entusiasmo por él. Deslicé mi certificado hacia mi mamá. Ella lo miró y me lo devolvió. «Qué lindo», dijo. «Pero tercer lugar». «Tu hermano no se conforma con el tercer lugar», agregó mi papá sin mirar siquiera. Mi hermano sonrió con suficiencia. Guardé el certificado en el bolsillo y nunca lo mencioné de nuevo. Esos momentos se fueron acumulando, cada uno un ladrillo en el muro entre mi familia y yo. No estaba celosa de mi hermano, no exactamente. Solo quería que me vieran por quien era, no como una versión fallida de él.
La programación era mi escape, mi manera de construir algo propio. Tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba frente al escritorio, la luz de la pantalla mi única compañía, escribiendo líneas de código que se sentían como un acto de rebeldía. No lo sabía entonces, pero esas horas estaban sentando las bases de algo mucho más grande, algo que algún día les daría la vuelta a su mundo. No buscaba competir con mi hermano. Solo sobrevivir. Cada fin de semana, manejaba a la casa de mi abuela materna, Hazel, en los suburbios. Era mi escape de las comparaciones constantes, un lugar donde podía respirar. Mi abuela Hazel no era como mis padres. No le importaban las calificaciones ni los trofeos. Ella veía algo en mí que nadie más veía. Su sala estaba llena de revistas de tecnología viejas, pilas de libros sobre startups y una laptop polvorienta que había comprado en los años 90. Esto es el futuro, Natalie, decía, tocando la pantalla. Vas a construir algo grande. Tenía 15 años, incómoda e insegura, pero sus palabras encendieron una chispa en mí. Hazel tenía la habilidad de simplificar lo complicado. Un sábado, me sentó con una taza de té de menta y sacó un cuaderno. Hablemos de dinero, dijo, con los ojos brillantes a pesar de su edad. Me enseñó a invertir, a leer gráficos de acciones, a pensar como emprendedora. No esperes permiso de nadie, construye tu propio camino, decía. Empecé a anotar ideas para apps y startups, mientras ella asentía, sin decirme nunca que debía enfocarme en cosas reales como mis padres. A los 16, pasaba los fines de semana enteros en su casa, programando en su vieja laptop. Un día, le mostré un programa, una app de presupuesto. Eso es práctico, dijo, inclinándose. ¿Podrías vender algo así? Me reí pensando que bromeaba, pero ella estaba seria. Me enseñó sobre capital de riesgo y cómo las startups consiguen financiamiento. Tienes la cabeza para esto, Natalie. No dejes que nadie te haga sentir pequeña, dijo. Esas palabras se convirtieron en mi escudo contra las críticas de mi familia. Hazel no solo me enseñaba tecnología, me enseñaba sobre mí misma. Cuando cumplí 17, me llevó a un meetup tecnológico. Estaba nerviosa, rodeada de adultos el doble de mi edad, pero ella me presentó como su socia en travesuras. Presenté mi app de presupuesto, temblando, y para mi sorpresa, la gente hacía preguntas, tomaba notas, sugería mejoras. Hazel sonreía en el fondo. No necesita su aprobación, pero sí su atención. Sigue adelante, me dijo en el camino a casa. Esa noche me sentí más grande, capaz de conquistar el mundo. A los 18, la salud de Hazel empezó a fallar. Me llamó un día tranquilo y me entregó un folder con una carta y papeles de un fideicomiso. Te dejo 300,000 pesos, dijo. No es una fortuna, pero es suficiente para empezar algo. No se lo digas a tus padres ni a tu hermano. Prometí mantenerlo en secreto. Hazel falleció unos meses después. Me senté en su sala vacía con el folder en mano. Sus lecciones sobre tecnología y resiliencia eran más que consejos, eran un plano. Había visto en mí algo que mi familia ignoraba y me dio las herramientas para demostrarles que estaban equivocados. Cuando tenía 25, mi hermano tomó control de la casa familiar. Era un hogar moderno en los suburbios de Salt Lake City, el mismo donde pasé mi infancia soñando con código. Mi hermano, ahora de 30, veía la casa como su dominio. Esta casa es un activo, me dijo una noche, su voz cortante mientras tecleaba en su laptop. Tienes suerte de quedarte aquí, Natalie, pero no es gratis. Debía pagar 2,500 pesos al mes en renta, un golpe directo al estómago. Al principio pensé que estaba bromeando. Esta era nuestra casa familiar, llena de recuerdos de las risas de Hazel y las largas sesiones de programación nocturnas. Pero su rostro era todo seriedad, sus ojos fríos. Me entregó un contrato de arrendamiento escrito en un lenguaje legal rígido, como si fuera una extraña alquilando un departamento. Firma, dijo tocando el papel. Leí rápidamente los términos, cargos por pagos tardíos, costos de mantenimiento, incluso una cláusula sobre conservar el valor de la propiedad. Firmé temblando, no porque quisiera, sino porque no podía permitirme mudarme. Mis trabajos freelance eran constantes, pero no suficientes para pagar un nuevo lugar en el costoso mercado de Salt Lake City. Su control se fue estrechando con los meses. Cada 1 de mes recibía un correo suyo asunto, renta a pagar. Siempre con un tono formal, como si fuera una inquilina en algún complejo corporativo.
El pago debe recibirse antes de las 5 de la tarde, escribía, o se aplicarán penalidades. Una vez, cuando llegué un día tarde porque un cliente retrasó mi pago, no me llamó ni mandó mensaje. En lugar de eso, cortó el wifi. Llegué a casa y el router estaba muerto, mi laptop de trabajo inútil. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Las reglas son las reglas, Natalie, dijo, recostándose en su silla. Ponte las pilas. Sentí un impulso de rabia, la cara me ardía, pero me contuve. Discutir no cambiaría nada. No era solo la renta. Empezó a cobrarme por reparaciones, cientos de dólares por un grifo que goteaba, luego más por una ventana agrietada que ni siquiera había notado. «Vives aquí y pagas», me escribió cuando cuestioné los cargos. Enviaba el dinero, mis ahorros disminuyendo con cada transacción, recordándome que esta casa, antes mi santuario, ahora era su herramienta de control. Caminaba por la sala recordando la voz de Hazel, diciéndome que construyera mi propio camino, y sentía un nudo en el estómago. Esta era su casa, su legado, y él la estaba convirtiendo en una prisión. Mis padres no se interesaban. Intenté hablar con ellos una vez, esperando que vieran lo injusto que era. «Solo estás siendo responsable», dijo mi madre con tono despectivo. «Deberías estar agradecida de que él se encarga». Mi padre asintió. «Sabe lo que hace, Natalie. Confía en él». Quería gritar. En lugar de eso, apreté la mandíbula y dejé la conversación. Mi tía, mi tío y mi primo, que a veces visitaban, se mantenían al margen, callados y alineados silenciosamente con mi hermano. Me sentía sola, atrapada en una casa que ya no se sentía como hogar. Pero algo cambió dentro de mí. Cada correo, cada factura, cada interacción fría alimentaba una determinación silenciosa. No iba a dejar que me controlara para siempre. Tarde en la noche, después de pagar otra de sus facturas, me sentaba frente al escritorio mirando el folder que Hazel me había dejado. Sus palabras resonaban: «No le digas nada a tu hermano». Empecé a ver una salida, no solo de sus reglas, sino de la sombra que había proyectado sobre mí. No sabía exactamente cómo, pero estaba decidida a recuperar lo que era mío. Una noche, Wendy y yo estábamos en una cafetería planeando cómo cambiar las cosas. Tenía 27 años, cansada del control de mi hermano sobre la casa familiar y lista para recuperar lo que era mío. Wendy, mi mejor amiga desde la universidad y abogada brillante, se inclinó sobre la mesa, sus ojos llenos de determinación. «No solo vamos a pelear por la casa, Natalie», dijo, garabateando en una servilleta. «Vamos a construir algo más grande». Esa noche, sentamos las bases de Parker Tech, una empresa de desarrollo de software que sería mi boleto a la libertad. Empezar Parker Tech no fue fácil. Había estado trabajando como freelance desarrollando apps para pequeños negocios, pero mis ingresos apenas cubrían los $2,500 de renta de mi hermano y sus interminables cargos de reparación. Wendy me ayudó a registrar la empresa como LLC, explicando que eso protegería mis bienes personales. «Esto es tu cobertura», me dijo, entregándome los documentos oficiales. «Te permitirá moverte en las sombras». Usé los $300,000 que me dejó la abuela Hazel para financiar la startup, transfiriendo cuidadosamente el dinero a una cuenta de la empresa. No le conté a nadie, ni a mis padres, ni a mi hermano, ni siquiera a mi primo, que a veces preguntaba cómo estaba lidiando con la renta. El primer paso fue construir el portafolio de Parker Tech. Pasé noches programando una herramienta de gestión de proyectos para startups locales, algo elegante y fácil de usar que pudiera competir con plataformas más grandes. Wendy la promovió usando su red de contactos en Salt Lake City. Al final del primer año, teníamos 3 contratos, generando ingresos constantes. Cada dólar lo reinvertía en la empresa, viviendo frugalmente para ahorrar lo máximo posible. Tomaba trabajos freelance extra, desarrollando sitios web para restaurantes y tiendas en línea, a menudo hasta el amanecer. Mis ojos ardían de tanto mirar pantallas, pero cada pago era un paso más cerca de mi objetivo. Wendy ya tiene un plan para la casa. La compraremos a través de Parker Tech, dijo un día, mostrando registros de propiedad en su laptop. Mi hermano, ignorante de mis movimientos, seguía administrando la casa como si fuera su imperio personal. Wendy descubrió que la propiedad estaba en un fideicomiso familiar con mis padres, quienes la poseían legalmente, pero mi hermano estaba a cargo. Contactó a un banco, presentando a Parker Tech como una empresa próspera interesada en invertir en bienes raíces. Estaba nerviosa.
Mis ahorros de la herencia de Hazel podrían no ser suficientes para cubrir el valor total de la casa, casi $1.000.000 en el mercado de Salt Lake City. Pero Wendy negoció un préstamo, usando los contratos de Parker Tech como garantía para obtener condiciones favorables. Todo el proceso fue meticuloso. Me reuní con el banco como CEO de Parker Tech, firmando documentos donde la LLC aparecía como compradora. Wendy se encargó del aspecto legal, asegurándose de que todo fuera sólido. Tu hermano no se enterará hasta que esté hecho, me aseguró. Ofrecimos al fideicomiso un precio justo, y mis padres, distraídos con sus vidas, aprobaron la venta sin hacer preguntas. Pensaron que era un inversionista cualquiera, no su propia hija. El día que se cerró el trato, estaba en mi habitación sosteniendo el contrato firmado, el corazón latiendo con fuerza. Era dueña de la casa, mi casa. Pero lo mantuve en secreto, continuando con los pagos de renta a mi hermano como si nada hubiera cambiado. Ocultar la verdad fue lo más difícil. Cada mes enviaba sus $2.500, tragando mi enojo mientras llegaban sus correos secos. Lo veía en reuniones familiares, tan arrogante como siempre, hablando de administración de propiedades como si fuera un magnate inmobiliario. Mis padres asentían, alabando su responsabilidad, mientras yo permanecía callada, interpretando el papel de la inquilina en apuros. Wendy fue mi apoyo, recordándome por qué hacíamos esto. No solo estás recuperando la casa, me dijo una noche, entregándome un café. Estás recuperando tu vida. Sus palabras me mantuvieron enfocada incluso cuando quería gritar la verdad. Para mis 30 años, Parker Tech crecía y yo estaba lista para el siguiente paso. Había construido una empresa desde cero, convertido el regalo de Hazel en mi arma y reclamado la casa que guardaba su memoria. Mi hermano pensaba que estaba en control, pero no tenía idea de lo que se venía. Ya no era solo una inquilina. Era la dueña, y pronto todos lo sabrían. La cena familiar en el restaurante se convirtió en un juicio inesperado cuando mi hermano se levantó. Tenía 30 años, sentada en el mismo restaurante de Salt Lake City donde nos habíamos reunido por años, el estómago lleno de anticipación. Él se ajustó la corbata, su rostro irradiando confianza, y encendió un proyector. La pantalla brilló con gráficas y números, una presentación pulida que gritaba control. La renta de la casa familiar ahora es de $8.800 al mes, declaró con voz cortante. Deslizó un nuevo contrato de arrendamiento hacia mí. Si no te gusta, Natalie, entonces vete. Mi padre se rió, recostándose en su silla. Mi madre sonrió con suficiencia, susurrando a mi tía Susan, quien asintió divertida. Mi primo Ryan y mi tío Gary se unieron a las risas, cortando el aire como un cuchillo. Miré el contrato, sus páginas gruesas llenas de términos diseñados para atraparme. La habitación se sentía más pequeña, sus ojos clavados en mí, esperando que me derrumbara. Mi hermano estaba erguido, con una sonrisa arrogante que me desafiaba a enfrentarlo. Pero yo había dejado de jugar su juego. Empujé el contrato hacia atrás, mi mano firme. No voy a firmar esto, dije con la voz calmada pero segura. La risa se detuvo. Joseph levantó una ceja, el tenedor congelado en el aire. La sonrisa de Linda se desvaneció. ¿Qué quieres decir?, preguntó con tono cortante. Me incliné hacia adelante, fijando la mirada en mi hermano. Tú no eres dueño de la casa, dije, dejando que las palabras flotaran. Un murmullo recorrió la mesa. Susan entrecerró los ojos. Ryan se movió incómodo. El rostro de mi hermano se tensó, pero se recompuso rápidamente. No digas tonterías, Natalie, dijo, señalando el proyector. Esta es mi propiedad ahora. Firma el contrato o te vas. Su voz era fuerte, autoritaria, pero capté un destello de duda en sus ojos. Me puse de pie, igualando su altura. Estás equivocado, dije con tono firme. He estado pagándote renta durante años, pero sé algo que tú no sabes. El silencio llenó la sala. Todos los ojos sobre mí. Joseph dejó el vaso sobre la mesa con fuerza, su rostro enrojecido. Linda abrió la boca, pero no salió palabra. No revelé todo todavía, quería que se retorcieran. Antes de que mi hermano pudiera responder, la puerta del restaurante se abrió. Wendy entró, sus tacones resonando en el piso, con un folder en la mano. Era mi mejor amiga, mi abogada y en ese momento, mi as bajo la manga. Perdón por llegar tarde, dijo, su voz cortando la tensión. Abrió el folder y colocó un documento frente a mi hermano. Esta es la escritura de la casa, dijo, clara y firme.
Ahora es propiedad de Parker Tech LLC y Natalie es la única dueña de la empresa. El aire pareció desaparecer de la habitación. El rostro de mi hermano palideció, las manos aferrándose a la mesa. ¿Qué es esta tontería?, balbuceó Joseph. Los ojos de Linda se movían entre mí y Wendy, su compostura desmoronándose. Wendy no titubeó. Colocó más papeles, registros bancarios, acuerdos de transferencia, todo sellado y notariado. Natalie compró la casa hace 2 años, dijo. Ha estado pagando renta para mantener todo en silencio, pero eso se terminó ahora. La mandíbula de Ryan cayó, el tenedor cayó al plato. Susan y Gary intercambiaron miradas atónitas, su diversión anterior desaparecida. Mi hermano intentó hablar, su voz temblorosa. Esto no puede ser legal, dijo, hojeando los papeles. Wendy levantó una ceja. Es totalmente legal, dijo. Has estado cobrando renta de una casa que no te pertenece. Vi los rostros de mi familia llenos de asombro, incredulidad y rabia. La confianza de mi hermano se desmoronó, sus hombros caídos mientras miraba la escritura. Joseph empujó su silla hacia atrás, su rostro rojo de vergüenza. Linda temblaba, evitando mirarme. Sentí un subidón de triunfo, pero era agridulce. Esta era la casa donde la voz de la abuela Hazel me había instado a construir mi propio camino. Y ahora lo había hecho. Miré a mi hermano, sus ojos abiertos de pánico, y dije: «Pensaste que podías controlarme. Te equivocaste». Las palabras cayeron como un veredicto final, sellando el momento en que recuperé mi poder. Después de la cena, regresé a la casa que ahora era realmente mía. El aire se sentía diferente, más ligero, al cruzar la puerta de la casa en Salt Lake City donde había crecido. La revelación en el restaurante había cambiado todo. Mi hermano empacó sus cosas una semana después, su rostro tenso de humillación. Sin la renta que había estado cobrando, su mundo financiero se desmoronó. Supe por un conocido que se había mudado a un departamento más pequeño en el centro, luchando por mantener su estilo de vida lujoso. Nunca se acercó y no lo esperaba. El puente entre nosotros estaba quemado y estaba bien así. Me puse manos a la obra con la casa. No era solo un edificio, era un pedazo del legado de la abuela Hazel y quería que reflejara eso. Contraté a obreros para iluminar el espacio, instalar grandes ventanales que dejaran entrar luz natural y sustituir los muebles antiguos por piezas modernas y elegantes. La sala, antes oscura y cargada de recuerdos de cenas familiares donde me sentía invisible, ahora tenía un diseño abierto con un rincón acogedor para leer. Transformé el sótano en un apartamento independiente y lo puse en renta para profesionales locales. Los ingresos eran suficientes para cubrir el mantenimiento y algo más. Cada cambio que hacía era como recuperar un pedazo de mí, honrando la fe que Hazel había tenido en mí. Mis padres, Joseph y Linda, no recibieron bien la noticia. Me llamaron unos días después de la cena, sus voces llenas de enojo e incredulidad. «¿Cómo pudiste hacer esto a nuestras espaldas?», exigió Linda. «Has humillado a tu hermano», agregó Joseph. Escuché, la mandíbula apretada, pero no discutí. Pasé años intentando ganar su aprobación y ya terminé. «Esta es mi casa ahora», dije simplemente y colgué. Me enviaron algunos mensajes más acusándome de traición, pero no respondí. Mi tía Susan, mi tío Gary y mi primo Ryan siguieron su ejemplo, cortando contacto después de disculpas vagas que parecían excusas. Bloqueé sus números, trazando una línea que nunca pensé que podría. El silencio que siguió fue extraño, pero liberador. Por primera vez, no vivía bajo las expectativas de nadie más. Me apoyé en Wendy, que había estado a mi lado en todo. Nos encontrábamos en la cafetería donde nació Parker Tech, riendo de lo lejos que habíamos llegado. La empresa prosperaba con nuevos contratos para nuestra herramienta de gestión de proyectos. Contraté un pequeño equipo, en su mayoría jóvenes programadores que habían sido ignorados como yo, y trabajábamos en una oficina alquilada en el centro. La casa, ahora una propiedad en renta, ya no era solo un hogar. Era un activo, tal como Connor la había llamado alguna vez, pero bajo mis términos. Al mirar atrás, me di cuenta de cuánto había cargado con el juicio de mi familia, las comparaciones constantes con mi hermano, los años sintiéndome menos. Las palabras de Hazel habían sido mi ancla: construye tu propio camino. Ella vio mi valor cuando nadie más lo hacía, y su regalo me dio la oportunidad de demostrarlo. Pero la verdadera lección no era sobre la casa ni el dinero. Era saber que mi valor no dependía de su aprobación.
Pasé tanto tiempo intentando encajar en su molde, pero liberarme significó establecer límites, límites firmes. Cortarlos no fue fácil, pero fue necesario. Nunca me verían por quien soy, y no iba a esperar a que cambiaran. Una noche, estuve afuera de la casa, los ventanales nuevos brillando contra el crepúsculo. La calle estaba silenciosa, el aire fresco prometiendo otoño. Pensé en la niña que programaba en su cuarto, ignorada en la mesa de la cena, y en la mujer que me había convertido, alguien que construyó una empresa, recuperó un hogar y encontró su propia fuerza. Esta historia no es solo mía. Es para cualquiera que se haya sentido invisible, a quien le hayan dicho que no es suficiente. No necesitas validación de quienes no pueden dártela. Tu valor es tuyo para definirlo. Y a veces eso significa alejarse. Traza tu línea, construye tu camino y no mires atrás. Yo no lo hice. Y nunca me he sentido más libre.